¿Cómo están? Ok. El tema que me asignaron se llama Ser judío hoy. Lo cual es un tema un poco ambiguo, ¿no? No sé por dónde empezar, así que se me ocurrió que quizás podríamos ponerle como una frase adicional. ¿Ser judío hoy es más difícil o más fácil que ser judío ayer? ¿Qué les parece? ¿Más fácil o más difícil que ser judío ayer? Más fácil, ¿por qué? Porque antes eran más prohibiciones, no nos dejaban hacer lo que queramos. Y hoy en día cada ley es libre de hacer su religión. Es cierto, sí. Hoy en día estamos viviendo una situación que en términos históricos es absolutamente privilegiada. Jamás tuvimos tanta libertad para vivir nuestro judaísmo como hoy, jamás. Sin embargo, de otro punto de vista, los niveles de asimilación, hablando, no conozco cuáles son en México, pero tomando como referencia a Estados Unidos, los niveles de asimilación son tremendos, son quizás los más grandes de la historia. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que cuando más fácil nos es ser judíos, más fácil nos es asimilarnos, verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el fenómeno psicológico que regula esta situación? A propósito, estamos muy cerca de Hanukkah. Todos saben lo que es Hanukkah, ¿verdad? ¿Saben lo que es Hanukkah? ¿Qué celebramos en Hanukkah? Un milagro. ¿Qué milagro? Muchos. Ok, ¿cuál es el principal? Ok. Hay dos milagros en Hanukkah, como ustedes dijeron, ¿no? Hay un milagro llamado el milagro del Paj Hashemen. Es el milagro ¿cómo se dice? De la vasija de aceite que se encontró, que debía haber durado un día nomás. ¿Y cuánto duró? 8 días. Gran milagro, ¿verdad? El segundo milagro fue que ganamos la guerra. ¿Tienen idea de las condiciones históricas en las cuales ganamos la guerra contra los griegos? ¿Éramos iguales a los griegos? No. Los griegos eran un imperio. Entonces una superpotencia, el imperio griego. ¿Está bien? No solamente que era un imperio, sino que los griegos se educaban para la guerra. Hoy hablé sobre la diferencia entre los judíos y los griegos y justamente les expliqué que lo que estudiamos en el colegio o en la universidad sobre los griegos es un poco selectivo. Por ejemplo, uno piensa en la cultura griega que tanto le dio a la humanidad, y cuando uno piensa en la cultura griega, ¿en qué piensa? Por ejemplo, dígame cosas características de la cultura griega. ¿Qué heredamos de la cultura griega? Empiecen, por ejemplo. La belleza física, la estética. ¿Qué más? La filosofía. Yo lo diría como primero, la filosofía. Deportes, ¿sí? El físico-culturismo. ¿Ok? ¿Qué más? Las artes, la escultura. Pero el paquete incluía más cosas, que no las enseñan en la escuela. El paquete incluye, por ejemplo, el infanticidio. ¿Sabían? ¿Sabían que los griegos eran infanticidas? Quiere decir que si un niño o una niña nacían con ciertos defectos, los mataban. ¿Por qué los mataban? Porque no estaban capacitados para la guerra. ¿Ok? Por ejemplo, en Esparta era muy común. Los griegos, por ejemplo, practicaban también la pedofilia. No lo habrán aprendido en la escuela, ¿verdad? Los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, parte de la transmisión de la educación de los filósofos y sus discípulos pasaba por la pedofilia. Es algo muy conocido, lo pueden ver en Wikipedia, hoy está todo ahí, ¿no? O por ejemplo, ¿saben ustedes que cuando las personas eran mayores, más que de 60 o 70 años, ¿cómo terminaban sus días en Esparta? ¿Alguien lo sabe? Los mandaban al bosque, los dejaban en el bosque para morir y alimentar a las fieras salvajes. O sea, eran comidos por las fieras salvajes. Todo eso era parte de la gran cultura griega. O sea, es un paquete. No es solamente, nos muestra solamente lo que brilla y no nos muestra lo demás. Imagínense nuestra lucha y nuestros valores, ¿no? Imagínense el pueblo judío luchando contra una cultura que acepta y tolera el infanticidio. Para nosotros la vida es
como se dice, el valor supremo, ¿verdad? O imagínense con la pedofilia, ni hablar. ¿Cuál es una de las mitzvot más importantes de la Torá? Es el respeto a los padres. Imagínense, los griegos dejaban a sus padres morir, los llevaban a morir en los bosques, ¿no? Horrible. Entonces, lo que les quiero decir es que los griegos tenían como, digamos, el motivo principal de su cultura, la guerra. ¿Los judíos? ¿Qué tanto nos preparamos para la guerra? ¿Qué tanto hablamos de la guerra los judíos? ¿Qué tanto nos gusta la guerra? ¿Está en nuestra sangre como los espartanos? ¿Verdad que no? Es un mal necesario, que lo tenemos que hacer. IDF, el ejército de defensa de Israel. Es para defendernos sí, con, ¿cómo se dice? Con garras y uñas. ¿Ok? Pero no nos interesa atacar, nos interesa vivir en paz. No estamos rezando de que los enemigos mueran, ni queremos un yihad global, ni nada de eso. ¿Verdad? Somos muy, muy pacifistas. Demasiado, a mi entender. Entonces imagínense ustedes esta guerra entre los griegos y los judíos. No solamente estamos luchando contra un imperio, que son muchísimos más. ¿Saben a qué me hace acordar? Sí, es verdad. 7 millones de judíos contra ¿cuántos? ¿Cuántos musulmanes hay alrededor de Israel? Países que declaran que quieren destruir a Israel. Y no estoy hablando solamente de Irán. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los países que quieren ver a Israel destruido? ¿Cuántos son? ¿De cuántas poblaciones estamos hablando? Por lo menos de 1.000 millones de personas, ¿o no? Y 7 millones de personas viven ahí con 1.000 millones de personas a su alrededor, con países que quieren destruir, y todavía seguimos. Es un milagro, ¿no? Bueno, ahí también sucedió ese milagro, que éramos muy pocos y luchamos contra un imperio que era mucho más que nosotros. Pero no solamente que tenía una superioridad numérica, eran giborim keneged halashim, eran también poderosos y guerreros contra personas que eran más bien tzadikim, personas que físicamente no eran los más fuertes. Quiero que entiendan la extensión y la magnitud de ese milagro, porque impresionante. No fue solamente una batalla, fueron varias batallas. Algo también curioso que dice un rabbi llamado Eliezer Melamed, es algo muy interesante que a lo mejor nos ayuda a aclarar esa paradoja, esa ironía que les presenté recién, de que justamente cuanto más libertad tenemos, más asimilación hay, ¿no? Él dice así, ¿cuándo comenzó el dominio de los griegos sobre Israel? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo comenzó? Quiero fechas o nombres. Más o menos. ¿Escucharon a Alejandro Magno? ¿Sí? Año 330 más o menos. Alejandro Magno, después de conquistar el imperio persa, también conquista, entre otras cosas, Israel. ¿Verdad? Y ahí comienza a expandirse la cultura helenista. Que una cultura que tenía muchas cosas muy bonitas. Muchas cosas que eran muy atractivas, como los deportes, o, como dije antes, la belleza, la estética, la filosofía, que era muy atractiva para muchos judíos. ¿Y tuvieron éxito o no en su asimilación? Hanukkah más o menos, estamos hablando de los años 160, 170 antes de la era común. Durante ese siglo y pico, del año 330 hasta el año 170, ¿los judíos se asimilaron o no se asimilaron? ¿Qué les parece a ustedes? Se asimilaron muchísimo. Muchísimos judíos se asimilaron. Tenían la libertad de practicar su religión. Y simplemente los helenistas trataban de venderle el producto helenista, que, dicho sea de paso, en todos los otros pueblos era completamente aceptado, porque ser helenista era ser moderno. Era el último grito de la moda. ¿Quién no iba a seguir con lo helénico? ¿Y quién iba a tomar algo que era tan viejo como la Torá? ¿Verdad? Dejando la cultura que es la cultura universal, la más atractiva. Y muchos judíos, como hoy en América, se asimilaron. Muchísimos.